Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles, iniciamos, bueno no, continuamos con nuestra programación, pero antes de eso pues vamos a dar una advertencia. Si ustedes, los oyentes, los que nos están viendo, detectan como una mirada fuera de circulación, no se preocupen que no es con ustedes. Ok, entonces, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Jorge. Bien, bien. Yo sé que las mamás me van a entender mis miradas porque No, yo la entendí. estamos en clases en línea y bueno, yo tengo 3 hijos. ¿Sabes lo que es este caos? Ya voy a poner un letrero afuera de institución. No, yo entendí Pero bueno, también. aquí gracias a Dios que nos permite pues estar otra vez en el programa. El internet, mi internet había estado fallando muchísimo. Era una cochinada, la verdad. Y bueno, ya esperemos que se restablezca porque tuvimos ahorita al inicio unas pequeñas pausas y dices tú que a lo mejor es una señal de que me debo callar, pero yo tengo fe de que no me debo callar. Vamos a esperar vamos a esperar cómo te va con esa fe, ¿no? De que no te ¿Verdad? A lo mejor. Vamos a esperar cómo nos va con esa fe. Bueno, Carolina, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Como decías, ya hace unos par de semanas ya no estabas con nosotros, pero bueno, reconocemos que el internet realmente en ocasiones nos juega, nos hace unas jugadas bien sucias, pero bueno, estamos aquí ya, lo importante y sobre todo, pues sé que has pasado también por algunas dificultades de salud y todo eso, entonces bueno, agradecemos realmente que todo estés con nosotros, e igual las dificultades siguen con tus hijos, pero igual, sigues allí, sigues al pie de la batalla y a eso estamos y para eso vinimos. En este segmento de vivencias con propósito, yo creo que, a ver, cae mucho el tema de vivencias con propósito, lo que tú vives o lo que todos vivimos cada día. Pero lo más importante es cómo enfrentamos nosotros las situaciones, cómo tú las enfrentas. Y yo creo que hemos aprendido demasiado de ti y hemos aprendido a medida que vamos pasando cada circunstancia. ¿Por qué? Porque, digamos, quedamos vivos, quedamos sin ninguna situación crítica y yo creo que son situaciones que tenemos que atravesar. Y ese tema, pues, el tema de hoy, que es perdiendo el miedo al dolor o el miedo al dolor realmente, yo creo que es un poco complejo. Es un poco complejo porque todos tenemos miedo al dolor. Y yo creo que lo más complicado es, tenemos un miedo a un dolor que ni siquiera sabemos qué tal es ese grado de dolor. Y a ver, yo te voy a confesar que yo tengo miedo al dolor, pero ese miedo al dolor que yo tengo es como, a ver, ¿qué te digo? Como algo tan básico, o sea, se ve tan básico que mucha gente va a decir, pero es que tú le tienes miedo a eso, yo le tengo miedo a una jeringa, le tengo miedo a una jeringa y yo sé que realmente como que yo veo la jeringa la más pequeña y yo ya veo el dolor que viene, pero cuando la ponen ahí realmente no es tanto el dolor que uno siente realmente, es como esa, la más que todo la sensación de ese miedo, lo que realmente científicamente se ha llamado como algofobia. Y esa algofobia realmente yo creo que nos domina, nos saca de nuestro sentir, nos saca de nuestros sexto sentido, de nuestros sentidos y nos ponen, mejor dicho, en un lugar totalmente donde nosotros empezamos casi que a temblar. Nos podemos volver locos, nos podemos tener traumas inclusive por eso. Y bueno, yo creo que tú eres muy experta en esto de digamos, de lo que es el dolor y eres muy experta también en la pérdida, a miedo al dolor, porque ya lo has vivido, lo has afrontado y yo creo que cada situación que se te presenta a ti, yo creo que haces como un torero, sacas el capote, la haces de lado y ahí pasa y vuelve y juega. ¿O no es así, Carolina? Pues yo creo que todos nacemos, o bueno, yo creo que es un miedo natural, ¿no? O sea, yo creo que, pues, ¿a quién le gusta sentir dolor? O sea, realmente no, hasta ahorita yo no conozco a nadie que diga, ay, qué rico, voy a sentir dolor, pues no. Y la verdad es que yo creo que el tema, o sea, yo creo que eso se va enfrentando como dices, con las vivencias. Y no es que yo diga, ahora sí voy a sacar mi capota y la voy... No, pues no es algo que disfrute, pero creo que cuando toca la línea entre la vida y la muerte,
creo que la perspectiva del dolor cambia, porque creo que cuando sientes dolor es una señal de estar vivo. Y vivo me refiero a físicamente, emocionalmente, porque hay gente que va por el mundo siendo un fantasma, ¿no? Así les llamo yo, gente apagada, gente que no brilla, gente que prefiere guardar sus sentimientos por el miedo al dolor, a ser lastimado. O como dices tú, oye, una jeringa así y te evitas a lo mejor el beneficio del medicamento por evitar la jeringa, ¿no? Y prefieres estar tirado en la cama con tal de que una jeringa no te vaya a lastimar cuando en realidad a lo mejor el dolor acumulado del cuerpo, de esto, del otro, de la enfermedad en sí o lo que vaya a pasar es mucho mayor. Entonces, ahí es cuando entiendes, yo creo, esa dinámica, creo que la vida es diferente porque si agarras, como dices, la capota o empiezas, acá se dice, empiezas a agarrar el toro por los cuernos y cuando empiezas a agarrar el toro por los cuernos es porque dices, bueno, pero tengo manos, tengo vida, sigo aquí, o sea, tengo la oportunidad de estar agarrando al toro por los cuernos, tengo la oportunidad de estar sentada, tengo la oportunidad de poderme ir a aplicar esa vacuna o esa inyección o ese medicamento, o gracias a Dios tengo los medios para, ¿no? Y creo que cuando entiendes, porque sí creo que es un proceso muy personal el perder el miedo al dolor, totalmente personal. Y creo que ese perder miedo al dolor no te lo da a lo mejor ni estas pláticas, a lo mejor que tu mejor amigo te lo cuente o que incluso tú estés viendo las vivencias de tu mejor amigo o de quien sea, yo creo que eso no te lo da. Creo que te lo da la vida misma, ¿no? Las experiencias, el decir, estuve en la línea que le llamo yo y gracias a Dios acá estoy, entonces mi dolor, sí hay caos, cuando te lo dije, ¿no? Caóticamente bien. Sí, la realidad ahorita es caóticamente bien, pero estoy viva. Y cuando eso sucede, no te queda más que agradecer y agarrar la capota y empezar a olvidar la vida, ¿no, Jorge? Sí, y mira que algo que estabas diciendo que, a ver, yo creo que es de tener conciencia. Cuando realmente nosotros sentimos dolor, qué bueno, porque es que hay mucha gente que no puede sentir el dolor y yo creo que hay mucha gente que está, un ejemplo, en un estado de coma y ellos quisieran sentir dolor, pero ni siquiera pueden sentir eso. En cambio, nosotros que podemos tener ese sentido bien abierto y bien despejado y eso se convierte en una preocupación, se convierte en una fobia, se convierte en una enfermedad. Y habiendo personas que quieren tener esa enfermedad, digámoslo así. Entonces, cuando realmente vamos hasta ese punto, yo creo que no estamos apreciando lo que nosotros realmente tenemos, no estamos apreciando lo que realmente nosotros somos. Y dejamos nuestras vivencias, porque esas son vivencias que nosotros tenemos que experimentar, son vivencias que realmente tenemos que, no digamos disfrutar, pero sí aceptar que están ahí y al mismo tiempo aceptar que todo eso es pasajero. Porque yo creo que, a ver, una enfermedad, un dolor, nosotros pensamos que ese dolor siempre va a ser permanente. Y afortunadamente no tenemos ese principio de que toda nuestra vida sea permanente. Es que ni siquiera, o sea, al menos si tuviéramos ese coraje de pensar que ni siquiera nosotros como humanos somos permanentes, ¿por qué vamos a pensar que un dolor sí va a ser permanente y que un dolor va a ser inclusive más largo que lo que es mi existencia? Entonces, yo creo que perdiéndole el miedo al dolor es realmente pensar en lo que otras personas quisieran hacer y no pueden hacer. Yo tengo esa ventaja de disfrutarlo de pronto, y como te digo, o sea, disfrutar el dolor en sí ya diríamos que somos masoquistas, pero yo creo que abrir abrir nuestra mente y pensar que en este momento yo puedo sentir y que ese sentir realmente va a ser pasajero, yo creo que esa debería ser la mejor fórmula, el mejor remedio para uno empezar a dominar el dolor. Ahora, como dices, ese dolor se va dominando, es de acuerdo a cada situación que nosotros vamos viviendo. Y por eso es que en ocasiones nosotros, en un momento determinado, nos volvemos casi que en contra de los dolores. Ya no sentimos, por eso es que en ocasiones dicen, es que este hombre o esta mujer tiene como un corazón de piedra, es que este hombre o esta mujer no siente, no llora, lo que sea. Pero no es el punto, es que ya aprendió a vencer cada situación en la que estaba uno viviendo. Ya empezamos a enfrentarnos a esas situaciones y ya sabemos cómo sacarle el quite, sabemos cómo dominar esa situación.
Y ese dominio de esa situación realmente es venciendo el miedo, perdiendo el miedo. Porque, a ver, no, tenemos que decir que cuando tú tienes miedo, eso es como una defensa que tenemos, una autodefensa. ¿Qué pasa? El cerebro siempre nos está indicando que nosotros debemos protegernos. Pero es que la situación es que en ocasiones nos estamos sobreprotegiendo, nos estamos autoprotegiendo. Y eso en sí no tiene que ser así porque nosotros dejamos de hacer muchas cosas porque vamos a decir, esto me duele o esto me va a doler. Y esto se ve mucho en el caso, si vamos al caso de las personas o digamos que han sido, que les han pagado mal una relación sentimental, ya esas personas tienen miedo de enfrentarse a una situación y toman como un estereotipo. Van a decir, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Entonces, ¿qué causó eso? Causó, digamos, lo que es ese miedo al dolor físico o ese miedo al dolor sentimental, porque igual, sea como sea, es un tipo de dolor, pero digamos con diferentes medidas. Y yo creo que un dolor físico lo vivimos de una forma, un dolor sentimental lo vivimos de otra forma, pero son dolores diferentes, pero siguen siendo dolores. No, Carolina. Sí, definitivamente creo, híjole, creo que va de la mano. O sea, creo que el dolor, como dices, el dolor emocional, y a veces lo menospreciamos, ¿no? O sea, porque a veces uno dice el dolor físico, sí, no sé, un pie, una mano, un lo que sea. Y a veces es mucho más evidente que el dolor emocional. O yo digo que el dolor emocional es de los más duros de lidiar porque es el que vas cargando y es el más difícil que haya empatía en tu entorno, ¿no? Porque el dolor físico, pues te ven, a lo mejor te ven la cara demacrada o las ojeras o el brazo enyesado, no sé, hay cosas de esas. Pero el dolor emocional, pues es algo que no se ve y no hay empatía en ello. Entonces a veces es más difícil de llevar y va totalmente, a eso iba mi comentario al inicio, ¿no? Va totalmente de la mano a veces el dolor físico con el emocional. ¿Cuántas veces ha habido gente que lleva años con un dolor de algo físico que no hay explicación científica y resulta que pues que va de la mano con algo que está cargando emocionalmente hablando? Y es que la mente del ser humano es tan amplia, tan sabia, tan que todavía no terminamos de descubrirla, que, que pues a veces nos encargamos nosotros consciente o inconscientemente de manifestar los dolores emocionales. Y hay veces que también, que a mí me interesaría como ponerlo con letras mayúsculas y rojas, que cuando decimos, bueno, es que ya estamos, es que yo ya perdí el miedo del dolor, no significa que de repente no te van a temblar las piernas, ¿no? Porque mucha gente piensa que porque tú dices, no, pues es que sabes que yo estuve ya en la línea y tengo vida y le voy a dar, y eso no quiere decir que no te van a temblar las piernas de repente y que vas a decir, tengo miedo porque sé que me va a doler, ¿no? Pero creo que la diferencia, o sea, creo que donde radica la diferencia es justamente entre las personas que lo hacen aún con miedo. Y creo que ahí es donde radica la diferencia entre aprender a perderle el miedo. No significa que nunca vaya a existir el miedo, ¿no? Significa que vas a aprender a actuar aún con el miedo. O que, por ejemplo, Jorge, si a ti te da mucho miedo las inyecciones, pero sabes que ese dolor va a ser pasajero y que eso, pues a lo mejor vas a ir y a lo mejor va a haber, vas a cerrar los ojos, a volverlos a abrir y todo eso, pero vas a ir y vas a enfrentar ese miedo. Y creo que ahí radica la diferencia entre las personas que no han aprendido. Yo no le llamaría ni siquiera perder el miedo porque creo que es algo que nunca perdemos. Yo le llamaría enfrentar al miedo. Y, y creo que cuando dices enfrentar al miedo, a lo mejor suena un poquito más drástico, pero también un poco menos complejo, ¿no? Porque mucha gente cuando tú le dices perder el miedo, dicen, no, ¿cómo se hace si yo siempre tengo miedo? Si a mí me presentas esto y me sigue dando miedo. Y realmente yo creo que con eso nacemos, porque es un instinto de supervivencia, ¿no?
pero cuando aprendes a enfrentar los miedos, creo que eso sí es la manera correcta a lo mejor de manejarlo. No sé qué opinas, Jorge. Sí, yo creo que esa situación, a ver, uno dice que como que decir, hablarlas como que es fácil, pero yo voy a hablar al respecto a mi caso específico. Yo sé que realmente, porque igual, ya me he tenido que poner de frente a una jeringa, a una aguja, y realmente no me ha pasado nada. No me ha pasado nada. Pero sí, en mi caso, yo prefiero aplazar esas jeringas. Ahí me dicen, ahí me dicen, mira, hay una opción. ¿Está esta inyección o están estas pastillas? Esta inyección es una, pero estas pastillas son 20. Ok, dame las 20 pastillas. Yo preferí las 20 pastillas. Pero ya he visto realmente en ocasiones ya como que he cedido y digo, bueno, pues que ya me tocó, no hay más que hacer. Pero cuando vemos esa elección, cuando vemos esa elección y que sí, ya me tocó y que realmente no tuve cómo sacarle el quite realmente, entonces ya nos damos cuenta de que no era tan complicado como realmente se estaba mencionando. Yo creo que yo creo que se han mirado algunas técnicas que uno tiene que aplicar en cuanto a lo que es, a lo que el dominio de ese dolor, porque, a ver, no es el dominio del dolor, es el dominio al miedo, al dolor, porque el dolor va a estar ahí siempre. Si tú lo sientes, va a estar ahí y el hecho, si tú te pinchas un dedo con cualquier agujita, un chuzo, lo que sea, siempre te va a doler. Pero lo que tenemos que pensar es que ese dolor no nos va a matar, que ese dolor no nos va a matar, no nos va a sacar de la existencia. Entonces, algunas técnicas que siempre se nos han indicado es, y que nos han dicho, el miedo evitado, o sea, evitar como ese miedo, yo creo que es lo que más aumenta ese miedo. Cuando yo estoy postergando eso, cuando estoy postergando y yo más bien prefiero dar una curva a seguir en línea recta, yo nunca voy a poder experimentar si de verdad era doloroso o no era doloroso. Entonces, mientras yo esté evitando ese dolor, lo único que lo estoy es aumentando. Cada día va a ir creciendo más ese miedo, cuando el dolor en sí va a seguir siendo el mismo. Ya lo he experimentado, el dolor es una pullita de esa aguja y no te está causando nada. Pero es que es la sensación, es la percepción que tenemos nosotros como humanos de ese dolor. Y yo me pongo a ver, por ejemplo, me pongo en el caso tuyo, ¿cuántas agujas tú no tuviste que ver cuando tú estabas en tu clínica con todo lo que nos has contado? Fueron infinidades de agujas. Y he visto casos también, el caso de mi hijo que le hicieron una prueba de alergia y esa prueba de alergia yo creo que le pusieron a él como unas 50 jeringas ahí. Pero yo creo que, a ver, yo creo que en ese momento siempre le había tenido temor a las jeringas, pero yo ver ese día esas 50 jeringas puestas en el brazo de él y que a él como que se le venían las lágrimas, a mí también se me vinieron las lágrimas, yo experimenté ese dolor de él, pero ya es por la percepción negativa que yo tengo a esas jeringas. Ahora hay personas que ya, entonces vamos a aplicar una inyección, ok, ponga la mano y ni siquiera ahí se están riendo. Yo no podría hacer eso en el momento, no lo puedo hacer. Pero sí, yo creo que es empezar a aplicar esas técnicas. Es empezar, digamos, a no decir, no, es que voy a aplazar esto, voy a aplazarlo, porque lo que estoy haciendo es eh, exponiéndome a no debilitar ese miedo. Y cuando yo realmente estoy exponiendo a no debilitar ese miedo, siempre va a ir en crecimiento, un crecimiento constante. Ahora nos dicen, por ejemplo, nos dicen, no, es que haga este ejercicio, es que piense, o sea, no piense en eso. Y realmente tampoco es lo más obvio, porque realmente se dice pensar en no pensar. O sea, ya es pensar, ya estás pensando. Tú vas a decir, yo estoy pensando que a mí eso no me va a doler. Ya estás pensando en eso, estás incluyéndolo ahí. Entonces, nos dicen también, no, es que trata de tener control sobre tú mismo. Entonces empezamos a tener un control extra, un control excesivo. Y realmente lo que tenemos que entender es que el exceso de control hace perder el control. Eso ya, digamos, también lo tengo muy claro. Entonces, tenemos que siempre estar en los límites. Tenemos que estar en los límites de lo que es la realidad y de lo que es una verdad. La realidad es que sí, bueno, le tienes miedo a esas agujas, le tienes miedo al dolor, ok, pero ¿cuál es la verdad? Que ese dolor no te va a matar. O sea, muy raras veces se han dicho, este dolor mató a esta persona.
Siempre se dice de pronto que un dolor de cabeza excesivo va a matar a alguien, puede matar a alguien, pero no va a suceder siempre. Entonces yo creo que ese miedo es algo psicológico más que todo. Y en mi caso, por ejemplo, no podría decir de dónde salió ese miedo porque nunca he estado en una clínica, como que esté internado, o sea, no he tenido cirugías, nada de eso. No sé de dónde sobrevino ese miedo, pero ese miedo existe. Ahora, lo que tengo que, digamos, entender ya con este tema que lo estamos tratando hoy, es tratar de salir adelante porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de vencer todo lo que esté a nuestro alrededor. Yo creo que nosotros no nacimos para ser vencidos por algo tan sencillo, por algo tan insignificante como es una aguja, en el caso mío. Muchas personas tendrán un miedo diferente, tendrán gente que le tiene miedo a un ratón, a una cucaracha, que le tiene miedo a los gatos, que le tiene miedo a los perros. Todos tenemos dolores o miedos que son totalmente diferentes. Y en ocasiones una persona le dice a uno, yo le tengo miedo a algo y uno como que se ríe. Uno dice, tú le tienes miedo a eso, pero saber que yo le tengo miedo a una jeringa, entonces como que nos ponen en igualdad de condiciones, pero siempre estamos pensando que la otra persona a lo que le teme es más insignificante que a lo que yo le temo, que es algo mucho más insignificante. Y eso realmente podemos entender, que nosotros como hijos, como parte de una creación, fuimos puestos en la tierra para que nosotros domináramos todo. Y siempre se nos ha dicho, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de dominar nuestra mente y no dejar que la mente sea la que esté jugando con nosotros. Cuando permitimos que la mente juegue con nosotros, estamos en un retroceso completo. Estamos debilitando, me estoy debilitando yo, estoy debilitando las relaciones que hay a mi alrededor, con mi pareja, con mis hijos, lo que sea. ¿Por qué? Porque no voy a hacer algo por ese miedo que estoy sintiendo. No voy a hacer algo, no voy a disfrutar realmente lo que la vida me está brindando por algo insignificante, algo pequeño que está puesto allí, no solo para que tengamos miedo, porque no solo lo que lo tengo miedo, eso siempre me va a ayudar, va a tener algo positivo, pero nunca le veo lo positivo. Siempre estoy pensando es en lo negativo que trae ese miedo, que trae esa fobia. Adelante, Carolina. Totalmente. Mira, ahorita que hablabas de las pastillas en vez de la inyección y todo eso, la verdad es que me dio risa porque muchos lo hemos llegado a hacer, pues, y no solo en eso, en infinidad de cosas. O sea, tienes toda la razón. Mira, algo tan sencillo como, como por ejemplo, una relación enferma, y me refiero no solo de pareja, sino de amistad, de algo que te lastima, y mucha gente dice, o bueno, vamos a ponerlo como pareja, mucha gente dice, no, es que, ¿sabes qué? Si me divorcio me va a doler, ¿no? Claro que te va a doler y te va a doler mucho, muchísimo, pero prefieren a veces estar toda una vida en una relación enferma donde ni siquiera están dispuestos a sanarla, donde ni siquiera están dispuestos a intentarla, donde hay fricción todo el tiempo, donde yo clasifico una relación enferma como si tuvieran los dos un cuchillito, ¿no? Y van y le hacen una herida a uno y luego el otro le responde con otra herida y así, ¿no? Entonces, de repente acaban todos pasajeados por toda una vida. ¿Por qué? Por evitarse el dolor de algunos meses, año, un año, 2 años quizá, pero no toda una vida, ¿no? Y eso no quiere decir que yo esté a favor o en contra del divorcio, para nada, esa es otra postura y otro tema, pero es un ejemplo bien claro, ¿no? Que de repente dices, es que no, me va a doler, es que si me divorcio me va a doler, sí, a lo mejor te va a doler, y a lo mejor vas a descubrir otra persona que no conocías, que eres tú misma, ¿no? Pero y se trata, por eso digo, se trata de amistades, se trata de matrimonio, se trata de relaciones interpersonales en general, ¿no? Entonces, de repente, y con eso vamos a, no, es que yo no me voy a enfrentar a lo mejor al trauma que yo tengo desde niña, porque si lo saco y lo expongo me va a doler, porque es humano que cuando de repente abres el corazoncito y dices, ay, ahí está la herida que ya sé que está, y si la pongo sobre la mesa, pues te voy a tener que rascar para ver el origen. Y ahí es donde va a doler, ¿no? Pero a lo mejor dices, sí, va a doler, y va a doler a lo mejor un mes, un año, quizá 2, pero no te va a estar doliendo toda la vida. Y como eso,
ahí sí podemos ya relacionarlo con lo físico. El postergar de repente el dolor, el decir, ay, sí, ahí está, pero ciérrale la puerta, ¿no? Como cuando tienes un tilichero en el closet y según tú quieres ordenar el cuarto y dices, sí, ciérrale la puerta de los closets, ahí ya no se ve. Sí, pero ahí sigue el tilichero, ahí sigue el dolor, ahí sigue el duelo y el proceso que tarde o temprano te va a tocar enfrentar si quieres vivir más ligerito, si quieres que no duela, porque luego volvemos a, por ejemplo, el ejemplo de las pastillas. Te las tomas 20 días, pero esos 20 días te está doliendo. O sea, a final de cuentas terminas pagando el precio del dolor, pero en diferente modo. A final de cuentas te duele 20 días. Y lo que te pudo haber dolido media hora, un día, pues supongamos que estuvo súper intensa la inyección, ¿no? Y de esos que te dejan hasta dormido. Un día. Te dolió un día, no te dolió 20. A lo mejor a mayor intensidad o a lo mejor a menor, pero yo creo que siempre terminas pagando el precio, o sea, te termina doliendo de algún otro modo, porque si tienes una herida interna que no está sanando, te va a doler todos los días, a lo mejor de poquito, o sea, a lo mejor va a haber días que sientes que te desangras y va a haber días que no sientes el dolor o solo vas a sentir una incomodidad, pero va a estar, el dolor va a estar hasta que lo enfrentes. Y creo que si lo alargas, lo único que estás haciendo es como dosificar el dolor, pero si te vas al final de la meta, pues el dolor va a ser el mismo. No sé qué opines, Jorge. Ahora sí que yo creo que tú de eso sí nos puedes hablar también bastante. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos sido enseñados o hemos aprendido como a darle un valor al dolor. Entonces, como igual, como decir, le damos también un valor al pecado, a lo que llamamos pecado. Entonces nosotros decimos, es que, a ver, es que es un pecadito pequeño, es un pecadito blanco, una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Pero es que la mentira piadosa, mentira blanca sigue siendo mentira. Entonces, como tú decías, el dolor de pronto de 20 días, como que yo lo voy asimilando y me voy adaptando psicológicamente a que cada día la intensidad de ese dolor va a ser menos. Pero sí, nunca he pensado realmente que si me pongo esa inyección el día de hoy, ese dolor ya se me va a desaparecer por completo. Es más, en ocasiones lo he experimentado de esa forma. Ya yo creo que ya para una jeringa, para yo enfrentarme a una jeringa, es porque el dolor ya no lo aguanto más. Y sí, ya yo creo que me tapo los ojos y me pondré un casco para no ver lo que sea, pero igual, pero igual eso está pasando. Pero en un momento determinado sí me doy cuenta que ese dolor desapareció ahí mismo. Pero si empiezo con las pastillas, entonces empiezo cada día de pronto como a sentir ese dolor, ese olor amargo de las pastillas, que ese olor, ese sabor no me gusta. Entonces tengo que, como decías, voy minimizando el dolor día a día, pero tengo unas cosas adicionales que digamos esas pastillas sabe que realmente están dañando a mi organismo, que en vez de una inyección pues tengo 20 pastillas, que el sabor de esas pastillas es súper amargo, que el dolor realmente entonces me dicen tú tienes que tomártelo hasta por 20 días. Pero nosotros como somos bien acomodados como seres humanos, entonces me dicen, te tienes que tomar estas pastillas por 20 días. Resulta que al quinto día ya se me fue el dolor, entonces yo dejo las 20 pastillas. Entonces nunca termina el proceso. Y por eso es que realmente nunca alcanzo a experimentar realmente si ese miedo fue vencido o no fue vencido. Porque nos volvemos masoquistas. A mí se me quitó el dolor y realmente se me quitó el dolor hoy, pero como yo no hice el tratamiento que tenía que hacer, en 15 días va a volver el dolor. Y entonces vamos a volver a empezar el mismo proceso, un círculo vicioso, que es de ir aplazando a lo que realmente tenemos que enfrentarnos. ¿A qué tenemos que enfrentarnos? A que el dolor realmente no me va a matar, a que realmente yo tengo que pensar que ese miedo al dolor es psicológico, ese miedo al dolor es psicológico. Y cuando realmente yo no puedo catalogar digamos, decir, no, es que hay dolor de dolores. Sí, hay dolor de dolores, pero yo creo que me tengo que enfrentar a que realmente dolor es dolor. Mentira piadosa, mentira blanca sigue siendo mentira. Lo que yo tengo que pensar es que esos dolores realmente van a tener que pasar algún día, van a tener que pasar algún día. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros si vamos a una consulta con un psicólogo, lo que sea. Nos dicen, mire, lo que tú estás pasando hoy es temporal. Mañana ya no lo vas a sentir. Nos dicen, es que si el sol sale en la mañana, se oculta en la tarde. Claro que eso es cierto.
pero nosotros nunca relacionamos eso que estamos viendo en nuestra diaria, en nuestra vida cotidiana, no lo estamos viendo o viviendo con ese dolor que estamos sintiendo. Pensamos que ese dolor es el que nos va a matar, pensamos que ese dolor es el que, mejor dicho, nos va a traer las consecuencias más grandes. O también nos dicen, no, es que el hombre no nació para sentir esos dolores. Dice, es que la mujer realmente es la que está en ese proceso de sentir cada dolor y uno como hombre dice, pues que la mujer como hasta que lo disfruta. Pero realmente nosotros en el caso pues no tenemos esa situación. Yo creo que se compara con, digamos, pues se dice que el dolor de parto realmente es el más duro, pero una mujer se enfrenta a ese dolor. ¿Por qué? Porque sabe que después de ese dolor va a tener algo en sus brazos, que es el amor de su vida, y esto es lo que va a matar ese dolor que se sintió. Y entonces yo creo que nosotros como hombres no nos ha pasado eso, o sea, como que no hemos visto una satisfacción para decir, bueno, yo aguanto este dolor que ya lo que viene es bueno. La mujer ya ha aprendido de eso, es una de las ventajas que tiene la mujer de, digamos, como que ya se graduó, ya tiene su máster en dolor y todo eso. Y en un momento decimos, no, no es que lo disfrute, pero es que ya sabe, digamos, cómo sacarle el quite, cómo moverse realmente y sobre todo que es cómo enfrentar. Esa parte psicológica ya está muy desarrollada en la mujer. Nosotros como hombres no hemos podido hacer eso. ¿Por qué? Porque yo creo que no nos hemos enfrentado a un dolor tan grande como el que dice la mujer sentir en un parto. Entonces nosotros como hombres vamos así quejándonos por cualquier dolor. Y tenemos fama de que al hombre con una gripita nos tira a la cama mientras que la mujer sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que sí. Y nosotros como hombres nos quejamos y yo creo que nosotros como los hombres, como enfermos, yo creo que somos los peores del mundo. Yo creo que somos los que más cantaleta montamos, los que queremos que nos estén niñando a toda hora, que nos consientan a toda hora. Y cuando la mujer se enferma, ¿qué pasa? Ahí defiéndase como usted pueda. Yo creo que es la mayoría de los casos, aunque bueno, hay excepciones también que el hombre como que es más consciente, más empático con ese dolor. Pero la mayoría de los casos, cuando nosotros nos enfermamos como hombres, que estemos enfermos, se acabó el mundo y el mundo se va a acabar y no me moleste, no me hable, no me diga nada porque me duele todo. Y esa misma enfermedad la tiene la mujer y ella sigue batallando con sus hijos, sigue batallando con su esposo, sigue batallando con su vida y sigue batallando con su hogar. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender como hombres. Y esa hombría que nosotros tenemos, mira que frente a un dolor, esa hombría desaparece. Pero somos muy buenos hablando de la hombría, somos muy buenos hablando que nosotros somos el sexo fuerte, que nosotros yo no sé qué, no sé cuántas, pero nos doblega el dolor más sencillo. Ese dolor que para una mujer es nada, que es pasajero, para nosotros es como el fin del mundo. De ahí no vamos a pasar. De ahí realmente es como que donde empiezan un montón de consecuencias a salir de esos dolores. Sí, queremos entonces que nosotros seamos como los reyes, que no se nos toque, que no se nos moleste, que no se nos diga nada. Y realmente yo me pongo a pensar hasta qué punto hemos llegado nosotros de que esa empatía, o sea, no hemos podido sentir esa empatía, aunque bueno, hay que clarificar que la empatía se siente cuando por lo general tú ya has pasado por algo. Esos dolores realmente nosotros no los hemos vivido de pronto otros tipos de dolores, de pronto falta de una paternidad, de pronto una situación que tú tuviste con tu pareja, lo que sea, y eso hace diferencia. Pero yo creo que lo que más es de destacar es ese dolor que la mujer siempre siente en todo momento y en todo lugar. Porque yo creo que en un momento determinado, aunque no tanto en estos momentos, pero la mujer, digamos así, había sido muy aislada de todo, e inclusive, digamos, como la mujer la del parto, pues ese dolor como que, bueno, ella lo aguanta, ella lo domina y todo, pero ahí no pasa nada. Y esa empatía, por eso nosotros como hombres nunca la hemos podido traducir a lo que es a lo que es ese verdadero dolor. Nosotros decimos que un dolor de cabeza es muy fuerte, que es muy grande, que no lo aguanto, pero porque no hemos tenido una consecuencia, no hemos visto un dolor de lo que realmente sea un dolor que siente una mujer. Y decimos de pronto que porque yo terminé con mi pareja, lo que sea, decimos que es el dolor más grande que se siente. Pero no es el dolor más grande que se siente. Es que yo creo que el dolor físico es esa relación que hay entre el dolor físico y el dolor emocional, hay una gran diferencia allí. Hay una gran diferencia. Y yo creo que para nosotros como hombres es más fácil llevar ese dolor físico que el dolor emocional.
Nosotros como en ese dolor emocional nos puede trastornar nuestra vida. Afortunadamente ese dolor físico no tiene la capacidad de trastornar nuestra vida. Nos modifica nuestro entorno momentáneamente, pero ese dolor emocional sí es el que nos saca de nuestras casillas. Nos pone a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Nos hace entender un poquito realmente cómo realmente debemos tratar a alguien para que no nos traten de esa forma. Nos pone, digamos, en ese campo de ser un buen padre, porque sabemos que realmente nuestros hijos van a ser padres también. Y nosotros sería muy bueno tratar de evitar ese dolor. Ahora, no es que vamos a decir que vamos a sobreprotegerlos, pero sí es enseñarles realmente que lo que están viendo en mí, que es negativo, no lo pueden tener ellos. Y es una vivencia que también ellos de pronto necesitan vivir, pero es algo también que nosotros tenemos que estar en contacto directo y mostrar realmente que en todo lo que, por lo que nosotros pasamos, es bueno que ellos no pasen, pero eso lo tienen que entender claro, con un pensamiento claro y una vivencia específica. Y qué bueno que a uno, por ejemplo, le hubieran enseñado algo y que yo diga, sí, yo voy a aprender eso y no lo voy a hacer, pero desafortunadamente no somos ese tipo de personas. Como humanos, ¿qué nos gusta? Enfrentarnos y meter la cabeza y bueno, y yo tengo que tener esa vivencia para saber qué es. Y ahí es donde viene el complica, ahí es donde nosotros empezamos a desajustar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos basta con que alguien nos diga o nos enseñe cómo tenemos que vivir o cómo tenemos que llevar nuestra vida. Siempre nos gusta nosotros ir por los laditos. No nos gusta caminar en línea recta porque alguien nos dijo, no, hay que caminar por los laditos, a ver qué es lo que me encuentro, a ver a qué me enfrento, y esa es la situación. Ahora, vivimos unas cosas muy buenas, vivimos unas cosas no tan buenas, pero todo eso es lo que nos va a llevar a un grado de madurez grande, a un grado de madurez superior. ¿O no, Carolina? Porque yo creo que si en ese aspecto tú tendrías bastante que contarnos por tus vivencias. Yo por eso estoy a favor de que los hombres entren al parto. No, eso está, sí, de verdad que sí, pero mira en Para ese... que sepan de qué se trata, porque tú se los puedes platicar, pero no es algo que tú lo cuentas desde tu vivencia, ¿no? Pero que ellos vean, para mí es muy importante porque a lo mejor así entienden un poquito más de lo que tú les estás explicando, porque pues no les puedes platicar de algo que ni siquiera puedes cómo explicar, o sea, cómo les manifiestas algo que tú misma incluso no puedes describir, ¿no? Y yo sí estoy muy a favor de eso porque a lo mejor así se podría crear un poco más de empatía, como decías, es que no se complementa todavía esa, o sea, no termina de llegar a la empatía que a lo mejor debería de, pero, pero creo que ayudaría bastante, creo que tendría que ser de la mano, porque aunque se desmayen, no importa, lo revives y que sigan viendo, ¿no? Porque la realidad es que sí como dices, es algo que nosotras estamos dispuestas, por supuesto, es la cita de tu vida, ¿no? Y discúlpame, pero acá traen una fiesta en las clases. No, pero mira que, mira en ese punto lo que tú estás diciendo. Es que también es un poquito complicado porque es que nosotros como hombres hasta nos da miedo entrar a esos partos. Desde ahí sentimos ya el miedo. O sea, como que no, nos da miedo hasta el momento, nos da miedo hasta experimentar el dolor de alguien más. Y lo digo así porque realmente yo vi esa situación también. Yo vi esa situación, yo creo que en el parto del hijo mayor de mi primer hijo, yo vi que, digamos, yo vi que ella como que estaba sufriendo mucho y a mí ese dolor realmente como que, a mí ese dolor me impactó y yo creo que ese dolor alcanzó a cambiar un poquito lo que es la perspectiva de todo lo que es, de todo lo que está a nuestro alrededor. Y es un poquito complicado, pero a la vez nos enseña realmente como a ser un poquito más empáticos, a tener un poquito como, a ver, no decir disfrutar ese dolor, pero yo creo que sí es poder ver esa situación, poder ver por qué dolor esa persona está pasando, por qué esa persona está pasando. Y ya yo creo que si tienes una empatía con esa persona, yo creo que ese dolor, el dolor que siente esa persona, tú lo vas a asimilar, tú lo vas a sufrir, tú lo vas a vivir, porque realmente me pasó a mí. Pero igual, no puedo decir que ese dolor lo tuve yo físicamente, no.
y lo que yo alcanzo a percibir de la otra persona es un dolor, digamos, en un 10% lo que yo voy a vivir, más la otra persona está viviendo un 90%, un 100%, digámoslo así. Pero ese dolor yo creo que me dejó marcado. Yo creo que me dejó marcado y ver como que ese dolor realmente como que no me lo alcanzo a imaginar, Carolina. No me lo alcanzo a imaginar realmente porque pues nunca lo he vivido, nunca lo he vivido, pero yo creo que ya esa empatía, yo creo que va siendo, va cambiando el corazón de nosotros los hombres, yo creo que ya esos corazones de piedra como que se van modificando y van empezando a tener un poquito de carne. Y yo creo que ahí es donde empezamos nosotros a vivir cada situación, deberíamos empezar a valorar más lo que esa persona, más lo que es esa mujer, y más si es nuestra pareja, más si es la persona que dio a nuestros hijos, más si es la persona que está allí pendiente cada día. Porque igual que el hecho de que un hijo se caiga sigue siendo un dolor para la mamá, sigue siendo un dolor para el papá. Y la mamá como que es más abierta a ese dolor. Cada dolor que siente el hijo, la mamá lo vive a pleno. Mientras yo creo que nosotros como hombres, sí, yo creo que sentimos el dolor que sienten los hijos, pero no lo vivimos tan a pleno como lo vive la mamá. Es que la mamá absorbe el dolor automáticamente del hijo. Y yo creo que ese es otro problema en el que nos entramos, un conflicto en el que entramos. Empezamos a cargar el dolor de nuestros hijos. Ahora, el hecho de que yo esté cargando el dolor de mi hijo no significa que él no vaya a sentir el dolor, va a sentir el dolor. Pero yo empiezo a tomar esos apegos, empiezo a tomar esos dolores, empiezo a cargarme realmente y en un momento, ¿qué va a pasar? Me va a debilitar, me está debilitando por completo. Bueno, Carolina, ya nos está acabando el tiempo. Vamos a empezar a concluir y decir realmente qué es lo que Sí. nosotros tenemos que hacer para evitar. No vamos a decir que lo vamos a descartar 100% porque no va a pasar. Pero yo creo que sí tienen que dar unos consejitos de cómo nosotros enfrentarnos un poquito más a ese dolor y cómo salir de allí como un poquito más triunfante, digámoslo así, como con más reserva, digamos, para el siguiente dolor. Porque nosotros como hombres nos da un dolor y pensamos se nos acabó la reserva, no vamos a tener más dolor. Entonces la idea es como ir sacando, ir eliminando eso, como ir limpiando ese tanque y empezar a exponernos un poquito más a lo que es esos miedos. Esos miedos realmente no significan nada, son solamente miedos, son solamente fobias. Y como siempre, cada miedo o cada fobia siempre se va a vencer. Si es que empecemos con unos pequeños tips ya para terminar, a ver, ¿tú qué consejo darías? Ya tú has pasado. A ver si ahora sí ya me dejan, Jorge. No, mira, antes que nada, yo creo que, ya lo he dicho en otros programas, yo creo que el respetarte, ¿no? Porque también la diferencia de estructuras y la diferencia de personalidades tiene todo que ver. Porque, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy muy práctica, o sea, ¿qué 20 días? Olvídalo, a mí dame uno y se acabó, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, dices tú, no, 20 días, sí, claro, lo tomo con tal de, no, de la inyección y así es en general en todo. Yo rápido, lo que sea, pero rápido, así, ¿no? Y a lo mejor hay gente que dice, no, espérate, yo me quiero tomar mi tiempo, cuando yo me sienta lista, cuando me sienta preparada a enfrentarme, cuando entonces todo eso se tiene que respetar, ¿no? Porque no es como que 2 días y se acabó, en 2 días, no más, no, oye, tómate tu tiempo. Y, y el respetarte creo que te va a llevar de la mano a lo mejor a conocerte más, a conocer tu cuerpo, a conocer tus estados emocionales y decir, bueno, a lo mejor me tomo un día y me tiro en la cama, pero al día siguiente yo sé que voy a estar bien, ¿no? Y no hay mejor manera de enfrentar tus miedos que esa, el miedo al dolor, decir, bueno, ok, voy a aguantar que me duela hoy porque mañana a lo mejor, pero mañana me prometo que me voy a levantar, ¿no? O sabes qué, voy a aguantar 5 días tomando las pastillas y si en 5 días no, yo me voy a inyectar porque esto me está doliendo. Pero si respetas tus tiempos o tus tiempos a tus procesos, creo que entonces ahí es cuando inicias un proceso real de enfrentar tus miedos, de respetar a enfrentar el miedo al duelo, al dolor, porque no te puedes presionar o no puedes decir, oye, es que mi amiga lo resolvió en 2 días, ¿cómo es posible que a mí me siga doliendo? Bueno, porque tú lo has dicho, yo estuve presente en el parto, pero pues ahí, aún así yo no sabía el porcentaje de dolor que eso para ella representaba.
A lo mejor la vi quejándose, a lo mejor hasta desmayarse o gritando, o yo qué sé, pero de todas maneras no era mi dolor. Entonces yo no sé qué porcentaje de dolor para ella fue eso. Y, y apliquen todo. Yo te puedo decir, ay, Jorge, ¿cómo que una inyección? No inventes, Jorge. Sí, sí, a mí me inyectaron, bueno, hasta ni sé dónde no me inyectaron, ¿no? Y ahí es cuando dices, sí, ajá, porque a ti te tocó experimentarlo. A ti, Carolina, te tocó experimentarlo. Pero a mí, Jorge, no. Entonces, para mí es un 100% de dolor. Lo que a lo mejor para ti es un 5%, ¿no? Entonces, tienes que ser muy respetuoso en lo tuyo. Y a lo mejor, Dios no quiera, de verdad, a lo mejor llegue otra cosa donde digas, ¿sabes qué? Qué risa, me acuerdo cuando esto representaba un 100% de dolor y ahora representa un 5%. Y así nos vamos forjando, porque a final de cuentas así es la vida. Pero yo creo que mi tip más grande es siempre respetar. Respetarte, respetar tu tiempo, tu cuerpo, tus duelos, tus procesos, ¿no? Sí, yo creo que ya para concluir, yo diría realmente es empezar a vencer los miedos, empezar a vencer los miedos porque esos miedos son pasajeros. Esos miedos realmente, vuelvo y repito, y vamos a aclarar eso, esos miedos no son permanentes, son temporales. Y si nosotros no nos enfrentamos a lo, si no somos capaces de enfrentarnos a lo que es temporal, mucho menos te vas a enfrentar a lo que es permanente, pero teniendo en claro que no hay nada permanente. Si tú no eres permanente en esta vida, nada es permanente, el dolor no es permanente, las riquezas no son permanentes. Lo que es, como te digo, por ejemplo, nuestros hijos son, a ver, vamos a decir, no son permanentes. Ellos van a estar con nosotros un tiempo y en un momento determinado van a salir, van a organizar, van a hacer su vida. Entonces los hijos, la estancia de nuestros hijos no es permanente, en nuestra casa no es negociable. Entonces, así como eso no es negociable, el dolor realmente tampoco es que esté en nuestra vida y no es que lo tengamos que aceptar a cierto punto. El dolor está así, pero tengamos presente que ya. Fue la pinchadita esa, yo creo que yo, a partir de hoy voy a empezar a que me apliquen inyecciones todos los días, a ver de la que sea, para eso le pierdo el miedo. Pues yo creo que sí, es vencerlo, yo creo que eso es lo más importante en nuestras vidas y solamente pensar que estamos aquí con un propósito de vida. Ese propósito de vida es disfrutar de lo que tenemos, de lo que está a nuestro alrededor y no preocuparnos por cosas tan insignificantes, tan pequeñas como en ocasión puede ser un dolor. Así es que hemos llegado al final de nuestro segmento, Vivencias con propósito. Agradecer a Carolina por tu tiempo. Sé que, bueno, ya estabas de maestra, estabas de todo, ¿verdad? Tenías 10 funciones hoy. Vi unas cuantas chancletas volar por encima, pero bueno, eso no se vieron tampoco. Así es que Fueron mentales, mentales. pero yo las alcancé a percibir realmente, fueron mentales, pero las percibí, menos mal que no fueron físicas. Así es que para nuestros oyentes, muchas gracias. La invitación para el próximo miércoles 11 de la mañana, aquí en este segmento, Vivencias con propósito. Así que los esperamos. Chao, chao.